Bueno, en estos momentos o en la actualidad, habemos muchos trabajadores independientes, ¿verdad? También incluyo a mi compañero Pablo y a mi compañera Sara, ¿cierto? Hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, ¿verdad? Sobre los trabajadores independientes, qué es lo que implica, qué significa trabajar por servicios profesionales. Hoy tenemos a la experta Karen Villalobos, quien nos va a desmenuzar un poco sobre este tema que se las trae. Bienvenida. Ay, gracias Karen por venir. Gracias. Yo siempre cuando tengo una entrevista con un abogado me siento respaldada, que me van a dar toda la veracidad de los hechos. Yo quiero que hablemos de todos los deberes, todos los derechos que tenemos, porque hay una falsa creencia de que si somos trabajadores independientes, aunque la pulseamos un poco más, quizás porque tenemos que buscar la manera de que nos entre un ingreso, pensamos que no tenemos que pagar nada. Que eso del IVA es cuento de quién sabe quién, que renta de quién sabe a dónde, y ahí uno entra al banco y ve ese montón de cobros y uno, ay, para después. ¿Cuáles son como los más conocidos o los más básicos deberes y derechos que tenemos como trabajadores independientes? Bueno, la primera cosa que tenemos que conversar es justamente esto. El tema impositivo es súper importante en términos de cumplir adecuadamente con nuestras obligaciones como trabajadores independientes. Cuando yo soy profesional liberal o soy trabajador independiente de alguna disciplina técnica, tengo que estar claro en que tengo que registrarme ante la administración tributaria, tengo que pagar el IVA mensualmente y una vez al año tengo que tomar todos mis ingresos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año y restarle todos mis gastos que tienen que ver justamente con la operación o con el desarrollo de mi actividad y a partir de ahí calcular mi impuesto sobre la renta y pagarlo a más tardar el 15 de marzo de cada año. Eso en realidad son los impuestos que nos corresponden a nosotros. Justo. Porque el IVA en realidad lo paga pues quien nos contrata. Ajá. Sí, el IVA tiene una característica que es lo que llamamos impuestos indirectos, es decir, me lo cobran a mí, pero yo se lo tengo que trasladar en la factura a mi cliente. Entonces es muy importante también porque tal vez es muy común escuchar en la calle que le dicen, bueno, no me haga factura, pero no me cobre el IVA. Es súper común, ¿verdad?, escucharlo, y eso es un error muy grave y es importante que los trabajadores independientes tengan claro que la administración tributaria nunca va a llegar a pedirle al consumidor de ese servicio a cobrarle el IVA, va a ser a nosotros. Entonces, aunque nosotros se lo traslademos en el precio de la factura a nuestro cliente, la obligación sigue pesando como trabajadores independientes en nosotros. Entonces, estar claro en que flaco favor nos estamos haciendo por ahorrarle unos colones a nuestros clientes en asumir ese riesgo fiscal. Sí, eso con el IVA, pero también llenos un poco más simples al SIMPE, casi la misma palabra, simple, sí. SIMPE, que para uno es más simple, sí, pero ya parece, claro, a parecer le quieren dar más trazabilidad, incluso a los depósitos de SIMPES, que parecieran como toma la plata y ya, sí, pero ahora el trabajador independiente va a tener esta trazabilidad, como cómo va el dinero, por dónde viene el dinero. Han hecho varios intentos legislativos para reformar el artículo 106 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el 106 ter, que son los que regulan cómo podemos obtener, o mejor dicho, cómo puede la administración tributaria obtener información de las cuentas bancarias de los contribuyentes. A la fecha y para uso nacional, o sea, para que la administración tributaria venga a cobrarme a mí impuestos, tienen que contar con la orden de un juez para poder acceder a esa información. Pero esto, si les soy totalmente honesta, como se viene moviendo a nivel, el panorama mundial está cerca de cambiar, porque ya la administración tributaria tiene la facultad de poder solicitar esa información, esa misma información financiera, para intercambiarla con otras jurisdicciones a raíz de convenios internacionales que tenemos. Entonces, esa barrera que tenemos de la figura del juez para poder tener acceso a esta información, probablemente no falte mucho para que desaparezca del ordenamiento. Entonces sí es importante estar en regla porque, claro, porque sí, el SIMPE es un tema, digamos, sí, que en el momento en el que se logre tener acceso a esa información, mucho del sector informal se va a ver muy, claro, golpeado, digamos, desde la perspectiva fiscal. Cuando hablamos en términos de un trabajo independiente, pensamos que lo único con lo que tenemos que cargar, digamos que quienes sí lo tienen presente, renta, IVA y estoy listo. ¿Hay algún otro deber que deberíamos tomar en cuenta
si queremos trabajar o Sí. ya ejercemos como independientes. Sí, claro, la Caja Costarricense del Seguro Social es otra administración tributaria que tenemos que tomar en consideración cuando estamos empezando a desarrollar nuestra actividad como trabajadores independientes, porque es otra obligación tributaria, o sea, las contribuciones de la Seguridad Social son tributos también, responden a la misma naturaleza que responden los tributos que le pagamos al Ministerio de Hacienda, con una destinación específica que sí tiene la caja, que es el fondo de pensiones, que al que aspiramos todos llegar a tener algún día. Y No te escucho convencida de eso. bueno, No se sabe, no se sabe. es un tema, digamos. A lo mejor en la levanta palestra. esta situación y nos queda una super pensión. Queremos pensar que existen las posibilidades de, con una reforma estructural de cómo funciona el sistema recaudatorio de la caja y financiero de la caja en términos presupuestarios, que pudiésemos llegar, digamos, a repuntar esta situación, pero el panorama sinceramente no es muy esperanzador. Pero también está el régimen de salud, que se paga también justamente con estas contribuciones especiales que todos y todas pagamos a la Caja Costarricense del Seguro Social. La caja tiene 5 categorías de contribuyentes. En la primera entramos pagando muy poquitito y podemos, en la última categoría, en la número 5, podemos llegar a estar cancelando el 18.67% más o menos, lo cual es una carga tributaria muy alta. Si lo comparamos también con los trabajadores en planilla, digamos, en relación de dependencia, que tienen una carga tributaria de 10.67% y no Casi el más, doble. tenemos ese tema. Y si además consideramos que los trabajadores independientes tienen, en términos tributarios del impuesto sobre la renta, cuando yo estoy en planilla, alrededor de 942 mil, creo que está en este momento, para este año, no pago la retención al salario. Si yo llevo eso al trabajador independiente, mi tramo exento es la mitad. De hecho, justamente, Entonces estoy grabada por el doble, básicamente. yo tenía, bueno, justamente no tenía muy claro porque a veces, bueno, a mí los números, o no tanto los números, como todo el sistema de trabajar, o sea, de trabajar independiente, a mí a veces me abruma, sí, Claro. sí, me siento totalmente perdida. Y cuando yo me inscribí como trabajadora independiente y cuando me fui a inscribir ya en la caja de igual de esta manera, pues en ese momento mi cuota era muy baja. Entonces yo, ay, excelente, bajitita, no tengo ningún problema. Pero hace poco me explicaron que en realidad tener una cuota muy baja puede ser perjudicial porque entonces mi pensión podría llegar a ser muy baja en caso de que haya, que yo sé que habrá, pero podría llegar a ser bajísima. Entonces que sería bueno ir a arreglar como mi estado con la caja para que sea adecuado a mis ingresos actuales. Sí, tenemos la obligación de estar recurrentemente, que eso a mí me parece un error desde la perspectiva del sistema. Yo creo Sí, que a nadie se lo yo creo que dicen. es algo que tendríamos que valorar y que cambiar en cómo está establecido hoy esto en la seguridad social, pero tenemos la obligación de recurrentemente ir a pedir una revisión de nuestra tarifa a la caja para que nos lo ajusten de acuerdo a nuestra realidad económica. Pero yo creo que hay maneras más simples de resolverlo y de hecho partes de las propuestas en las que se vienen trabajando desde la Comisión del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y otros foros es en mudar a un proceso de contribución de la seguridad social que se parezca mucho más al IVA. O sea, si yo por mes tengo un monto, me gané un monto específico, se lo declaro a la caja y con base en eso pago mi seguridad social. Claro. Esa es una de las propuestas, digamos, que está hoy estudiándose Tiene muchísimo sentido. y que tiene mucho más sentido, porque imagínate, vos pagás técnicamente pagas lo mismo todos los meses y no hay nada más irregular en ingresos que un trabajador independiente. O sea, yo Sí, no le claro. puedo asegurar que mis ingresos de febrero, que estamos en este momento en temas de cierre fiscal, entonces las asesorías tributarias van y vienen, Claro. van a ser los mismos que en junio, por ejemplo, cuando ya la gente está cansada de escuchar de impuestos y quiere darse unas vacacioncitas del tema. O sea, Claro. realmente no es lo mismo y pago lo mismo cada mes a la caja. Qué Entonces, locura. pensar en un sistema que se adapte mucho más a la realidad de los trabajadores independientes puede llegar a resolver un montón de temas financieros que la caja tiene y que no están siendo tomados en cuenta y que además afectan muchísimo a los trabajadores independientes. Hay mucha gente que es trabajador independiente y para mí es la que la tiene como más, no sé, más difícil. Por ejemplo, mi mami. Mami es trabajadora independiente desde hace casi 40 años, ¿verdad? Mi papá Entonces también. ella ha tenido que ponerse en regla con todas las novedades, ¿verdad? Pero antes ni no tuvo su una persona que le llevara la contabilidad ni nada.
y ahora resulta que llegan estas personas que hace un montón de años son independientes y les tienen una sanción sí, ahí la millonaria. ¿Cómo pueden hacer para los arreglos y todo eso para no desangrarlos, digamos, tampoco con Hacienda y todo eso? Y ahí entramos a la parte de los derechos, que es muy importante. En este momento está en vigencia una ley de condonación de sanciones, intereses, multas y recargos con la seguridad social, en la que podemos llegar, solicitarle a la administración tributaria de la caja esta información y decir, bueno, vamos a llegar a un arreglo de pago, pero por el principal de la deuda. Y entonces me quito todos estos recargos que se vuelven una bola de nieve que termina Sin en intereses. ¿Qué sería el principal? El principal es la deuda, digamos, qué sé yo, si mis cuotas con la seguridad social son 200,000 colones al mes, entonces, y yo no las he pagado en los últimos 6 meses, tengo intereses y tengo una sanción y Entonces que sea otro solo recargo. por los 200. Por los 200. Entonces yo llego a un acuerdo y pago en tractos los montos acumulados solo de ese principal. ¿Qué pasa con el caso de los seguros? De los seguros, Digamos, como uno como trabajador independiente. Los Ajá, seguros ajá. independientes también, de las pólizas. el Las seguro pólizas, de las riesgos pólizas, del trabajo. exacto, ¿Está diciendo? ajá. Sí, bueno, esa es otra obligación también que tienen los trabajadores independientes, suscribir una póliza de riesgos del trabajo con el Instituto Nacional de Seguros. Esto realmente no es muy costoso y es muy fácil de tramitar, se puede inclusive tramitar en línea y no es complicado y es bastante recomendable, porque primero es una de las obligaciones que tenemos todos los trabajadores independientes, y segundo, nos permite tener cierta cobertura en caso de accidentes, en caso de cualquier tipo de riesgo que se tenga al momento del desarrollo de la actividad profesional, que nos ayuda mucho, porque realmente un profesional independiente, su fuente de ingresos es sí mismo. Y en el momento en el que sí mismo no pueda Ajá, producir, exacto. Ajá. esa clase de seguros entran al rescate, y como te digo, no son cuotas demasiado altas, no son montos que vayan a desfinanciar a nadie, entonces es un buen que ponernos en regla con los temas de los seguros de riesgos del trabajo. Es muy interesante porque al menos quizás en los gremios en los que yo me he desenvuelto hay como un estigma sobre todo esto. Es como, no, el IVA, como mencionó ahora, no, uno ve cómo no lo paga, renta, lo mismo, el seguro la póliza de trabajo, no, uno no necesita eso. Y andamos como, ¿verdad? Como por la sombra, sí, de la ley. Claro, porque decimos, no, a mí yo rompo el sistema, a mí el sistema no me domina. Y vamos en este rollo y estamos rodeados de personas así. Entonces, claro, yo por mucho tiempo decía, no, claro, porque yo tengo que pagar una póliza, pero no, y nos volvemos como rebeldes contra el sistema, cuando en realidad es ponernos en regla para que todo funcione adecuadamente. Ajá. Y yo quisiera, digamos, traer a colación la importancia tal vez de estar en regla con la caja también, que esto es muy importante. Si yo soy trabajadora independiente y debo más de 2 cuotas a la Caja Costarricense del Seguro Social, y saliendo de aquí, de esta entrevista, tengo un accidente de tránsito y me tienen que hospitalizar, mi seguro no me cubre. Y la caja mi seguro de la caja no me cubre, y me van a emitir, después de todo el proceso de hospitalización, voy a salir enferma, con una dificultad para trabajar, con una factura gigantesca con la caja. Altísima. Y ese es otro de los puntos de pelea que han habido durante el proceso de esta ley de condonación, que nos permite condonar estos montos. Muchas de las personas que están hoy con una incapacidad de poder regularizar su condición con la caja es porque tuvieron hospitalizaciones, las facturas médicas se dan por montos astronómicos y no pueden llegar a ponerse al día porque las cuotas que les dan prácticamente son sus ingresos mensuales. Entonces tienen que escoger o pagarle a la caja o darle de comer a sus hijos. Entonces sabemos que si sus hijos no se han muerto de hambre es porque no le pagaron a la caja. Esta situación está cubierta también por esta ley de condonación, entonces es muy importante que las personas se asesoren bien, porque por un tiempo la caja no estuvo aceptando esa posición, pero en realidad que a mí me cobren una factura por estar moroso es un tipo de sanción. Es lo que se conoce como una sanción impropia. No me cobran un monto específico de multa, pero me estás castigando por haber estado moroso, porque de otra forma no me estarías cobrando esta factura. Entonces, a partir de esa discusión se logró aceptar que la caja acepte también la eliminación de las facturas y los recargos médicos dentro de esta ley que está vigente hoy, que va a estar vigente hasta diciembre de este año. Entonces, es muy importante ponernos al día. Otra cosa muy importante que mencionaba Pablo ahora es le vienen con un montón de multas de un montón de años hacia atrás y demás. Sí. Bueno, ya pasó también en mayo del 2023, se aprobó la ley de prescripción para, los trabajadores independientes.
circunscribiendo algo que siempre debió de haber sido. O sea, en todos los demás tributos y en todos los demás plazos de prescripción con la administración pública, el plazo es 4 años. Y la caja lo tenía por 10, sin ninguna razón jurídica para tenerlo. Pero dichosamente, digamos, después del 2023 se corrige esta situación y los trabajadores independientes ahora también pueden ir revisar sus deudas y decir, ok, vamos a hacer la solicitud de la prescripción por los 4 años de aquí para atrás y de aquí para adelante me condonan intereses, sanciones, multas, recargos de facturas médicas, lo que sea que tenga, y vamos en un arreglo de pago por el principal. Es que le conviene a la caja también, porque si no nadie va a pagar y nadie va a volver a tributar. Exactamente. Sí. Esto es una cuestión, digamos, que de repente muchas personas nos decían, bueno, pero es que hay otras personas, empresas, que también son grandes empresas, que también se están beneficiando, y es una posibilidad que sí, pero realmente lo que nos interesa hoy es inyectarle flujo a la caja y que las personas se puedan regularizar. No, y que al final, perdón que te interrumpa, si tal empresa no pagó por no sé cuánto tiempo la caja, el momento en el que yo la necesite, esa empresa que está ahí muy lejana a mi realidad, no le interesa, nada que ver, ni a la caja. O sea, sí, ese es otro de los cuentos típicos, ¿verdad? Sí. Es que hasta que esos no paguen, uno no va a pagar. Sí, a ver, y en eso, vamos a ver, es complicado porque hay discursos en la palestra política y popular en donde dicen, no, pero si no pagan los otros, ¿yo por qué voy a pagar? Bueno, porque es que todos estamos obligados, entonces es una invitación a cumplir adecuadamente. Ahora, no se trata de cumplir tanto como se pueda. También como contribuyentes tenemos el derecho de asesorarnos, de revisar nuestra situación fiscal, de verificar nuestras obligaciones y poder aplicar ciertas deducciones que la ley nos permite. Una muy clásica que nunca aplican los trabajadores independientes y que es súper importante es, empecé mi primer año de actividad económica y no guardé facturas y no tuve nunca nada y entonces todas las facturas que emití, entonces al final del periodo no tengo ningún gasto y entonces prácticamente voy a ir a pagar sobre todos los ingresos. Bueno, hay un inciso en la ley de renta que dice que si yo soy profesional puedo deducirme el 25% de mis ingresos sin ningún tipo de comprobante electrónico, sin ningún tipo de factura, sin ningún tipo de nada. Esa es, por ejemplo, una opción que yo tengo. De mensuales, de los ingresos mensuales. De los ingresos anuales. De todo el año. El 25% de todo y sobre la diferencia entre, es decir, voy a pagar sobre el 75% de mis ingresos. Entonces ya arrancando por lo más sencillo, digamos, de determinar, ya ahí me ahorré 25%. Claro. Entonces, estamos hablando de montos y de cosas que la gente no conoce, no sabe que están ahí, y si yo de repente estuve muy desordenadilla mi primer año de cumplimiento fiscal, es una opción que puedo aplicar. Karen, una última consulta ya para cerrar, porque lamentablemente se nos va el tiempo. Cuando nos mencionaste que nos tenemos que asesorar, ¿cómo nos asesoramos? ¿Con quién? Por ejemplo, tenemos nuestros contadores, pero bueno, uno les hace las preguntas que a uno se le ocurren, pero ellos no están dándote asesorías porque tampoco les compete. No sé si un abogado como vos, si un contador, si alguien en finanzas o si en internet podemos encontrar todo el material, que me imagino que sí, pero no sabemos cómo buscarlo. A ver, sí se consigue en internet parte del material, lo que pasa es que organizar, aglutinar eso y hacer una planificación adecuada de sus impuestos sí es el trabajo de un asesor fiscal con experiencia, y también determinar qué parte de esto es una interpretación de la administración tributaria que no deberíamos de aplicar porque es incorrecta y que tenemos el derecho de no estar de acuerdo con eso, y qué parte de eso es una práctica incorrecta. Eso se los va a poder decir con toda propiedad un asesor fiscal con experiencia. Asesor fiscal, wow. Un asesor fiscal. Los asesores fiscales, dentro de la gama de asesores fiscales hay contadores especialistas en impuestos, que a veces la gente tiene la teoría de que el contador tendría que saberme de todas estas cosas, y no, en realidad el contador sabe de contabilidad y su especialidad no necesariamente es impuestos, salvo que haya hecho una especialidad propiamente dicha en esta materia. Entonces, acompañarse con un asesor fiscal, sea un abogado, sea un contador especialista en la materia, podrá llevarlos a ahorros fiscales interesantes que la gente no imagina que pueden tener. Porque yo no lo sabía. Por eso que se lo pregunté ahora, porque a mí de verdad, yo he salido en todas, pero podría ser mucho mejor. O sea, como que quisiera que este proceso fuese más amigable. Ay, sí, exacto. Y pueden tener más paz, porque vamos a ver, del trabajo con mis amigos y con mis colegas de la oficina también y todo, que están en este proceso, que no son tributaristas, son abogados en otras disciplinas y demás,
yo veo que lo sufren mucho. O sea, tal vez nosotros que estamos en esto todos los días de nuestra vida lo vemos ya de una manera un poco más natural, pero las personas que no lo ven de esa forma lo sufren mucho, se angustian, tienen miedo de cometer errores que recurrentemente pueden llegar a cometer por no considerar, digamos, ciertos puntos de la ley que desconocen, y terminan teniendo que después pagar con multas y con sanciones y con cosas estos errores que les termina engrosando, digamos, el monto a pagar. Entonces yo sí creo que es una inversión en tranquilidad y en buena salud de las finanzas de una actividad profesional, Claro. revisar sus temas fiscales de manera adecuada. Bueno, qué alegría y qué alivio empezar la semana con esta información, porque aunque nos estrese o nos haga sentir agobiados, hay cosas a las que no se les puede huir, y Es los verdad. impuestos y Ajá. todos estos temas son uno de ellos. Así que, licenciada Karen, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Ay, sí, qué alivio. Pero bueno, relajémonos un poco. Bueno,